A veces, lo más cruel no es que te abandonen, sino que te digan que te lo mereces. La dejaron morir porque decidieron que sus cicatrices la hacían inútil. La ciudad ferroviaria la tiró como si fuera basura, dejando su cuerpo destrozado junto a las vías, donde nadie la encontraría. La llamaban fea. Decían que ningún hombre la querría jamás. Pero cuando Elias Kane, un hombre de las montañas, la descubre apenas respirando en la tierra, no ve lo que ellos veían. Ve a una mujer que merece ser salvada. En una época en la que el valor de una mujer solo se medía por su belleza, un hombre está a punto de demostrar que todos estaban equivocados. ¿Qué pasará cuando el pueblo se entere de que ella ha sobrevivido y que está bajo su protección? Ahora, antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El alpinista de Montana tenía una cualidad especial a finales de octubre que Elias Kane había llegado a apreciar durante sus 8 años de soledad. Traía consigo el aroma de la resina de pino y la promesa de la nieve, tan limpio y penetrante que hacía que los pulmones de un hombre le dolieran al tomar la primera bocanada profunda de duelo. Se paró en el porche de su cabaña, con el café humeando en sus manos curtidas, observando cómo el sol pintaba los picos orientales con tonos dorados y rosados. Elías tenía 43 años, aunque la montaña lo había envejecido en algunos aspectos y lo había conservado en otros. Su cabello se había vuelto plateado en las sienes, pero su cuerpo seguía siendo delgado y fuerte gracias al trabajo diario de supervivencia. Profundas arrugas enmarcaban su boca y sus ojos, no por sonreír, aunque había sonreído una vez hace mucho tiempo, sino por entrecerrar los ojos ante el viento y el sol, y las vastas distancias que los separaban del mundo de los hombres. Su cabaña se encontraba en un pequeño valle, protegida por 3 lados por crestas de granito que amortiguaban lo peor de las tormentas invernales. La había construido él mismo, tronco a tronco, en aquellos primeros meses desesperados tras huir de la civilización. El trabajo había mantenido sus manos ocupadas y su mente alejada de cosas que no podía cambiar. Dentro de la única habitación había todo lo que un hombre necesitaba y nada que no necesitara. Una chimenea de piedra, una cama estrecha, estanterías para sus libros y su gastado diario de cuero, ganchos para sus trampas y herramientas. Había sido un hombre diferente antes de este lugar, antes de que la fiebre se llevara a su esposa Mary y a su hija pequeña en el transcurso de 3 terribles días, antes de enterrarlas en el cementerio del pueblo y alejarse de la vida que había conocido, incapaz de soportar la compasión en los ojos de la gente o el vacío de la casa que habían construido juntos. La montaña lo había salvado a su manera, no le pedía nada más que respeto y atención, no le ofrecía falsas consolaciones ni consejos no deseados, simplemente existía, vasta e indiferente. Y, de alguna manera, esa indiferencia era exactamente lo que necesitaba. Su diario descansaba sobre la pequeña mesa junto a la ventana, lleno de cuidadosos bocetos de las plantas y los animales que encontraba. Documentar el mundo que le rodeaba se había convertido en una meditación, una forma de mantenerse presente cuando el dolor amenazaba con hundirlo. Los detallados dibujos de huellas de alces, piñas, la precisa disposición de los pétalos de una flor silvestre de montaña. Esas cosas lo anclaban al mundo de los vivos. Pero se acercaba el invierno, e incluso un hombre satisfecho con la soledad necesitaba ciertos suministros. Sal, harina, café, municiones y algunas otras necesidades que no se podían cazar ni recolectar, lo que significaba un viaje a Copper Ridge, la ciudad ferroviaria que había surgido en el valle como un hongo después de la lluvia, rápida, oportunista y, en opinión de Elias, venenosa para todo lo que tocaba. Llevaba 2 semanas posponiendo el viaje, poniéndose excusas a sí mismo. El tiempo seguía siendo bueno. Tenía café suficiente para unos días más. Había que revisar las trampas. Pero la verdad era más simple y más difícil de admitir. Había llegado a despreciar las ciudades y a la gente que las poblaba. El ruido, los chismes, la forma en que la gente medía el valor de los demás por el dinero, la apariencia y cosas que no importaban un comino en el mundo que él había elegido. Aún así, la necesidad era la necesidad. Ensilló su caballo, una yegua paciente llamada Steady, y comenzó el largo descenso por la montaña. El descenso le llevó casi toda la mañana. Los senderos serpenteaban entre bosques de pinos y álamos,
pasando por afloramientos de granito, donde las marmotas tomaban el sol en el calor otoñal. Elías lo observaba todo con ojo de observador. Había encontrado huellas de un puma cerca del arroyo, las señales de que un oso había estado excavando en busca de raíces, la forma en que los álamos ya habían perdido la mayor parte de sus hojas doradas. A medida que descendía, los sonidos de la civilización comenzaron a invadirlo. El silbido lejano de un tren, el martilleo rítmico de la construcción, las voces que llevaba el viento. Su mandíbula se tensó involuntariamente. Copper Ridge se extendía a lo largo de las vías del tren como algo que se había dejado caer allí y nunca se había molestado en organizarse adecuadamente. Edificios con fachadas falsas se alineaban en una calle principal de barro revuelto. La estación, la estructura más grande, dominaba el extremo oeste. Salones, una tienda general, un hotel de dudosa limpieza, una herrería y otros establecimientos se agolpaban en filas desordenadas. El ferrocarril había traído cierta prosperidad, pero también había traído el tipo de gente que seguía las oportunidades sin importarle mucho lo que pisoteaba en el proceso. Elías había visto crecer la ciudad desde su atalaya en la montaña, con el mismo disgusto con el que se observa una herida supurar. Ató el caballo fuera de la tienda y entró, y sus ojos tardaron un momento en adaptarse a la penumbra. El propietario, un hombre regordete llamado Hutchkins, levantó la vista de su libro de cuentas. «Kane, no te veo más que 2 veces al año. Son 2 veces más de las que me gustaría», dijo Elías. Pero no había verdadero resentimiento en ello. Hutchkins era bastante decente para ser un hombre de pueblo. Recogió sus provisiones en silencio, consciente de las miradas de reojo de las 2 mujeres que compraban telas. Susurraban detrás de sus manos, como siempre hacía la gente. El ermitaño, el extraño, ese hombre que perdió a su familia y se volvió medio salvaje en las montañas. Que hablen. Sus opiniones le importaban tanto como el tiempo de la semana pasada. Mientras Hutchkins sumaba sus compras, la atención de Elías se vio atraída por una conversación en la parte delantera de la tienda. «Es vergonzoso», decía una mujer, dirigiéndose a Carrie, andando por el pueblo como si tuviera derecho a hacerlo con esa cara. «Pobre su padre». Otra respondió, «Debió de ser muy duro criar a una hija que acabó así. El accidente fue hace años. Se podría pensar que tendría la decencia de mantenerse fuera de la vista». Elías sintió que sus manos se tensaban sobre el saco de harina que sostenía. Había oído antes ese tipo de comentarios, la crueldad casual que las personas se infligían unas a otras, y nunca dejaba de repugnarle. No sabía de quién estaban hablando, y no le importaba especialmente averiguarlo. Solo quería terminar sus asuntos y volver al silencio limpio de su montaña. «Son $8», dijo Hutchkins. Elías pagó, cargó sus provisiones en las alforjas y montó con firmeza. El camino de vuelta a la montaña no podía ser más rápido, pero cuando pasó con su caballo junto a la estación de tren, algo le hizo mirar hacia las vías. Quizá fuera la extraña quietud que reinaba en esa dirección, o quizá fuera simplemente el instinto que le había mantenido con vida durante los duros inviernos y los tiempos aún más duros. Fuera cual fuera la razón, giró la cabeza y los vio. 3 hombres estaban de pie, agrupados cerca de la torre de agua. Se reían. Se pasaban una botella entre ellos y mientras Elías observaba, uno de ellos hizo un gesto, un movimiento despectivo hacia algo que estaba fuera de su campo de visión. Los hombres se alejaron, sin dejar de reír, y se dirigieron de nuevo hacia el salón. Elías debería haber seguido cabalgando. Los asuntos de esos hombres no eran de su incumbencia. Se había labrado una vida sin preocuparse por los asuntos ajenos. Pero algo lo retuvo allí. Ese gesto, esas risas, tenían el carácter de hombres que habían hecho algo de lo que estaban satisfechos, algo malvado. Avanzó con paso firme alrededor del edificio de la estación hacia las vías. Al principio pensó que era un montón de trapos que alguien había tirado. Luego vio la mano pálida contra la tierra oscura, los dedos curvados como las garras de un pájaro. Elías desmontó y se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, como no lo había hecho desde el día en que encontró a Mary ardiendo en fiebre. Era joven, tal vez 25 años, tal vez menos. Era difícil saberlo en su estado actual. Su vestido estaba roto y sucio. Su cabello oscuro estaba enmarañado con suciedad y lo que podría haber sido sangre. Pero era su rostro lo que habría detenido a la mayoría de la gente,
lo que les habría hecho apartar la mirada, santiguarse o murmurar una oración. El lado izquierdo de su rostro era un paisaje de tejido cicatricial, arrugado y descolorido, que le deformaba la boca en una permanente media mueca. Una vieja quemadura, se dio cuenta, de hacía años, curada tan bien como podían curarse esas cosas, es decir, nada bien. Apenas respiraba. Tenía los labios agrietados y sangrando. Sus ojos, afortunadamente, estaban cerrados. Durante un largo momento, Elias Kane se arrodilló junto a las vías del tren, mirando a esta mujer destrozada que alguien había abandonado para que muriera, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Pensaba que había dejado de preocuparse, de involucrarse en el dolor de los demás. Había construido un buen muro alrededor de su corazón, piedra a piedra, y le había servido bien. Pero algunos muros, al final, no eran tan fuertes como un hombre esperaba. «Está bien», le dijo en voz baja, a ella, o a sí mismo, o tal vez a cualquier dios que aún pudiera estar escuchando. «Está bien», la recogió con cuidado en sus brazos. No pesaba casi nada. Podía sentir cada hueso, cada ángulo afilado de su cuerpo famélico, y en su mano derecha, apretada con tanta fuerza que sus uñas le habían clavado en la palma, había un pequeño medallón de plata. Elias la acomodó sobre la silla de montar de Stay con la mayor delicadeza posible, y luego se montó detrás de ella, sujetándola con fuerza contra su pecho. Ella emitió un pequeño sonido, algo entre un gemido y un suspiro, pero no se despertó. El sol de la tarde ya se estaba poniendo tras las cumbres. Estaría completamente oscuro antes de que llegara a su cabaña, y la temperatura bajaría en picado. Pero Steady tenía paso firme, incluso en la oscuridad, y Elias conocía cada metro del camino. Mientras dirigía la cabeza del alcalde hacia casa, hacia la montaña, se encontró hablando a la mujer inconsciente que tenía en brazos. «Te vas a poner bien», le dijo. «No sé quién te dejó aquí ni por qué, pero ahora vas a estar bien». Era una promesa que no tenía por qué hacer, pero la hizo de todos modos y la dijo en serio. Y así fue como Sarah Coulter llegó a la montaña. El viaje de vuelta a la montaña puso a prueba todas las habilidades y la resistencia de Elias. La mujer en sus brazos entraba y salía del estado de conciencia, a veces murmurando palabras que él no podía entender. A veces se quedaba tan quieta que tenía que presionarle el pulso con los dedos en la garganta para sentir el débil latido bajo su piel. Cada vez que sentía ese aleteo de vida, respiraba un poco más tranquilo. Steady avanzaba con paso firme por el sendero cada vez más oscuro, con el instinto seguro de un caballo que conoce el camino a casa. Elias mantenía un brazo alrededor de la mujer y con el otro sujetaba la res, con el cuerpo curvado de forma protectora alrededor de su frágil figura. La temperatura bajó a medida que subían, y él podía sentir cómo ella temblaba a pesar de la fiebre que ardía a través de su vestido rasgado. Cuando llegaron a la cabaña, las estrellas habían aparecido en la bóveda negra del cielo, duras, brillantes e indiferentes como siempre. Elías desmontó con cuidado, bajando a la mujer con él. Era tan ligera que le asustó. ¿Cuánto tiempo había estado allí fuera? ¿Cuánto tiempo llevaba sin comer? La llevó dentro, cerró la puerta de una patada y la acostó en su cama, la única cama. El fuego se había reducido a brasas, y él se apresuró a reavivarlo, ya que necesitaba luz y calor. A medida que las llamas se encendían y crecían, las sombras bailaban por las paredes de la cabaña y por el rostro devastado de la mujer. Ahora, con mejor luz, podía ver el alcance total de su estado. Más allá de las cicatrices, más allá de la evidente inanición, había sido golpeada. Moretones recientes salpicaban sus brazos y su garganta. Sus costillas se veían a través de la tela rasgada de su vestido, como los barrotes de una jaula. La sangre seca le cubría la línea del cabello. La rabia, limpia y aguda, atravesó el distanciamiento que Elias había cultivado cuidadosamente. Alguien había hecho esto deliberadamente. Aquellos hombres que había visto junto a las vías, riendo, ellos habían hecho esto. Reprimió la ira. La ira no la ayudaría ahora. La acción sí. Calentó agua, reunió paños limpios, encontró la lata de pomada que usaba para sus propios cortes y rasguños. Luego, con la mayor delicadeza con la que había hecho nada en su vida, comenzó a limpiarle las heridas. Ella se movió cuando el paño caliente le tocó la cara y abrió los ojos por primera vez. Vio que eran marrones, oscuros como piedras de arroyo y llenos de un terror tan profundo que detuvo su mano en medio del movimiento.
Tranquila, le dijo suavemente. Estás a salvo. Nadie te hará daño. Ella intentó hablar, pero solo le salió un susurro quebrado. Él le acercó agua a los labios, sosteniéndole la cabeza, y ella bebió desesperadamente, atragantándose un poco. Despacio, le murmuró. Despacio. Hay mucho. Esos ojos oscuros se fijaron en su rostro, buscando algo. Probablemente amenaza, crueldad, las cosas que había aprendido a esperar. Cuando no las encontró, la confusión se reflejó en sus rasgos y la palabra salió entrecortada. Mi cabaña, a unos 13 kilómetros de Copper Ridge, te encontré junto a las vías. Entonces su expresión cambió, pasando por emociones demasiado rápido para que él pudiera nombrarlas todas. Miedo, vergüenza, algo que parecía casi decepción, como si hubiera esperado no despertar nunca. Luego su mirada se posó en su cuerpo, en su vestido rasgado y su piel al descubierto, y el pánico puro inundó su rostro. Intentó alejarse de él para cubrirse, y el movimiento le hizo jadear de dolor. No lo he hecho, dijo Elías rápidamente, comprendiendo. Solo estaba limpiando tus heridas. Eso es todo. Te traeré algo adecuado para que te pongas. Se acercó a su baúl y sacó una de sus viejas camisas, suavizada por años de lavados. Cuando se volvió, ella lloraba en silencio, con lágrimas que dejaban huellas limpias en la suciedad de su mejilla intacta. Toma. Le tendió la camisa y luego se dio la vuelta para darle privacidad. Oyó el susurro de la tela, una inspiración brusca que significaba dolor, y finalmente, una palabra susurrada que podría haber sido listo. Había conseguido ponerse la camisa, aunque le temblaban tanto las manos que no había podido abrocharse más que 2 botones. Elías abrochó el resto con una eficiencia rápida e impersonal y luego la ayudó a recostarse. Ella lo observaba con esos ojos cansados, como un animal salvaje esperando a que se cerrara la trampa. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Durante un largo momento, pensó que ella no respondería. Entonces, Sarah Coulter, yo soy Elias Kane. Te quedarás aquí hasta que estés lo suficientemente bien como para viajar, sin importar cuánto tiempo te lleve. ¿Por qué? La pregunta era cruda, genuina. ¿Por qué me miras? Mírame a la cara. Elías la miró fijamente a los ojos. Veo a una mujer que fue abandonada a su suerte y que se merece algo mejor. Eso es lo que veo. Ella apartó la cara y nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. No lo entiendes, dijeron. Todos dijeron, no me importa lo que dijeran. Tú lo harás. Una vez que lo sepas, Sarah, esperó hasta que ella lo miró de nuevo. Ahora mismo, lo único que necesito saber es si puedes tomar un poco de caldo. El resto puede esperar. Había preparado el caldo esa mañana, con conejo y cebollas silvestres, y ahora lo calentó mientras ella yacía tranquila en la cama. Cuando le llevó una taza, ella se esforzó por incorporarse, y él vio que se fijaba en su mano derecha por primera vez. Seguía apretada con fuerza, con los nudillos blancos. ¿Qué? Miró su propio puño como si perteneciera a otra persona. Estabas agarrando algo, dijo Elías. No lo soltaba, ni siquiera inconsciente. Toma. Le abrió los dedos con delicadeza. El medallón cayó en su palma. La plata deslustrada reflejaba la luz del fuego. Sarah emitió un sonido a medio camino entre un sollozo y una risa, y se lo apretó contra el pecho. Creía que se lo habían llevado, susurró. Creía que sus dedos habían jugado con el cierre, y se había abierto. Dentro había una fotografía, descolorida y manchada por el agua, pero aún visible. Una joven, de unos 14 años, con un rostro suave y sin marcas, una sonrisa tímida, cabello largo y oscuro, ojos marrones y una expresión de esperanza tan abierta e inocente que a Elías le dolió el pecho. Mi padre lo cogió, dijo Sarah en voz baja. Justo antes del accidente, yo tenía 16 años. Acabábamos de mudarnos a Copper Ridge. Papá tenía un buen trabajo en el ferrocarril y yo iba a ayudar en la casa de la empresa cocinando para los trabajadores. Pensaba que conocería a alguien, me casaría, tendría una familia. Pensaba. Su voz se quebró. Elías esperó. El agua estaba hirviendo, una olla enorme para lavar. La llevaba por la cocina y uno de los trabajadores entró rápidamente por la puerta, sin mirar, y chocamos. La olla se volcó y todo su contenido cayó sobre mi cara, cuello y pecho. Se tocó el lado marcado de su cara con dedos temblorosos. Grité durante 3 días seguidos.
El médico dijo que era una suerte que hubiera sobrevivido, pero yo no estoy tan segura. Papá lo intentó, de verdad que lo intentó, pero la gente empezó a tratarme de forma diferente. Dejaron de ofrecerme trabajo. Los hombres que antes me sonreían cruzaban la calle. Los niños me señalaban y gritaban. ¿Tu padre?, preguntó Elías en voz baja. Un accidente ferroviario hace 3 años. ¿Y después? Cerró el medallón con un suave clic. Después, el pueblo decidió que yo era una carga, una vergüenza, algo que había que ocultar. Decían que asustaba a la gente, que era mala para los negocios. La esposa del nuevo supervisor del ferrocarril lideró la campaña. Dijo que le daba asco mirarme. Elías volvió a sentir esa rabia, ahora más fría, más dura. ¿Y hoy?, preguntó. La risa de Sara fue amarga. Hoy decidieron que ya había sido una carga durante demasiado tiempo. 3 hombres vinieron a la pensión donde me alojaba. Dijeron que el propietario quería que me fuera. Cuando intenté explicarles que no tenía a dónde ir, me arrastraron hasta las vías. Me dijeron que el tren de la mañana resolvería el problema de todos. Uno de ellos lo llamó un acto de bondad. Entonces ella miró a los ojos a Elías, y él vio algo quebrarse en su expresión. Quizás tenían razón. Quizás habría sido un acto de bondad. Porque, ¿qué tipo de vida puede tener alguien como yo? ¿Qué hombre querría algo así? Para. La palabra salió más dura de lo que él pretendía. Suavizó la voz. Sara, para. Lo que te hicieron fue una crueldad, pura y simplemente. No fue un acto de bondad, no fue misericordia, fue crueldad. Y cualquiera que juzgue el valor de una persona por las cicatrices de su piel no merece tu tiempo ni tus lágrimas. Es fácil decirlo, susurró ella, pero tú no has tenido que vivir con esta piel. No sabes lo que se siente cuando la gente no te mira a los ojos, cuando actúan como si fueras algo impuro. Tienes razón, no sé lo que se siente. Elías se recostó en su silla. Pero sé lo que es que te dejen atrás, lo que es el dolor, lo que es querer desaparecer en la naturaleza porque el mundo de las personas se vuelve demasiado doloroso de soportar. Sara lo observó a la luz del fuego. Has perdido a alguien, a Sara, mi esposa, a mi hija. La fiebre se las llevó a ambas hace 8 años. Lo siento, yo también. Se levantó y se acercó al fuego para avivarlo. Pero esto es lo que he aprendido. Aquí arriba, solo, todos estos años, la gente de ese pueblo es pequeña, pequeña en su forma de pensar, pequeña en su corazón. Necesitan menospreciar a alguien para sentirse mejor consigo mismos, pero su juicio no significa nada para la montaña, ni para el cielo, ni para la verdad de quién eres. Se volvió hacia ella. Ahora descansa, recupera fuerzas. Luego decidiremos qué hacer a continuación. Los ojos de Sara ya se estaban cerrando. El agotamiento superaba incluso al miedo. Pero justo antes de quedarse dormida, susurró, «Gracias». Elías se acomodó en su silla junto al fuego, envuelto en una manta, y permaneció vigilando durante toda la noche. Cada hora, comprobaba su respiración, su fiebre, el ritmo constante de su corazón. Afuera, el viento de octubre se intensificaba, sacudiendo las contraventanas, anunciando la llegada del invierno. Esa noche le había salvado la vida. Eso ya estaba hecho, pero mantenerla con vida era solo el primer paso. Necesitaría tiempo para curarse, y no solo su cuerpo. Necesitaría seguridad, paz, la oportunidad de recordar que era más de lo que las personas crueles le habían hecho creer sobre sí misma. Elías miró a la mujer que dormía en su cama, con una mano aún aferrada al medallón, con la fotografía de la niña que solía ser, y se hizo otra promesa. Mientras estuviera bajo su techo, ella conocería la bondad, conocería el respeto, y nunca, ni una sola vez, se le haría sentir menos que el ser humano que era. Quizás fuera algo insignificante, pero a veces los pequeños actos de decencia eran las únicas armas que una persona tenía contra la crueldad del mundo. Y a veces, si se tenía suerte, eran suficientes. Diciembre trajo tormentas que los aislaron por completo. La nieve se acumuló más alta que las ventanas de la cabaña, y el viento aullaba desde las cimas con una voz que parecía antigua y hambrienta. Pero dentro de la cabaña hacía calor y había luz, y Sara y Elías pasaban los días con una tranquilidad que se parecía casi a la felicidad. Se habían convertido en verdaderos compañeros en la tarea de sobrevivir. Sara se encargaba de la mayor parte de la cocina y los arreglos, mientras que Elías se ocupaba de las tareas más pesadas, como cortar leña y mantener las trampas que aún eran accesibles.
asegurándose de que sus provisiones de comida duraran durante lo peor del invierno. Trabajaban en armonía, anticipándose a las necesidades del otro, comunicándose tanto con gestos y miradas como con palabras. Una noche, después de que una tormenta particularmente brutal finalmente amainara, Elías sacó algo de su baúl. Estaba envuelto en un paño impermeable, protegido y conservado con cuidado. Cuando desdobló el paño, Sara vio un cinturón de cuero con cuentas, un hermoso trabajo con patrones de azul, blanco y marrón. Lo cambié por esto, dijo con voz tranquila. Hace 2 años, quizá 3, conocí a una cuervo en el puesto comercial. Lo había hecho para su hija, pero la niña había muerto. Dijo que merecía ser usado, no guardado con tristeza. Se lo tendió a Sara. Las manos de Sara temblaban mientras cogía el cinturón. El trabajo con abalorios era exquisito y el cuero era suave y flexible a pesar de su antigüedad. Elías, no puedo. Esto es demasiado. Ha estado guardado en ese baúl sin servir para nada. Parece que debería ir a parar a alguien que lo aprecie. Pero tú lo estabas guardando. Ella se detuvo y la comprensión se reflejó en sus ojos. Lo compraste para tu esposa. Así es. Él la miró fijamente a los ojos. Pero Mary ya no está, y creo que ella hubiera querido que fuera a parar a alguien que necesitara saberlo. Ellos importaban, a alguien a quien le habían dicho demasiadas veces que no importaban. Sara apretó el cinturón contra su pecho, con lágrimas cayendo por ambas mejillas, la marcada y la lisa, iguales en su dolor y gratitud. No sé qué decir, no hace falta que digas nada. Pero ella habló y lo que dijo lo cambió todo entre ellos. Estaba comprometida antes del accidente. ¿Te lo había contado? Elías negó con la cabeza. Clayton Reeves tenía 22 años, estaba ascendiendo en la oficina del ferrocarril, era ambicioso, guapo, todo lo que una chica podía desear. Su risa era suave y triste. Íbamos a casarnos en primavera. Tenía el vestido medio hecho, y entonces se tocó las cicatrices. Vino a verme una vez y se sentó junto a mi cama durante unos 10 minutos. Pude verlo en su rostro, la repulsión. Intentaba ocultarla tras la compasión. Dijo todas las palabras adecuadas. Dijo que estaría a mi lado, pero sus ojos buscaban la puerta todo el tiempo. Se marchó. Se marchó. Una semana después envió una carta diciendo que le habían ofrecido un puesto en San Francisco y que pensaba que lo mejor era que nos liberáramos mutuamente de nuestras promesas. Lo hizo parecer noble, como si me estuviera liberando. Ella sonrió con amargura. Libre para estar sola. Libre para ser invisible, ese tipo de libertad. Elías sintió que se le tensaba la mandíbula. Era un cobarde, era honesto a su manera. Simplemente no eran lo suficientemente valientes para decirlo en voz alta. Ella bajó la mirada hacia el cinturón que tenía en las manos. Pero tú eres diferente. Me miras y solo me ves a mí. No ves primero las cicatrices, ni la tragedia, solo a mí. Eso es todo lo que hay que ver. Sara se levantó. Cruzó el pequeño espacio que los separaba e hizo algo que le robó el aliento a Elías. Levantó la mano y le tocó la cara, con la palma suave contra su mejilla barbuda. Eres un buen hombre, Elías Kane. Mejor de lo que crees. Debería haber dado un paso atrás. Debería haber mantenido la cuidadosa distancia que habían estado manteniendo. Pero su mano era cálida y sus ojos estaban llenos de algo que parecía esperanza, y se dio cuenta de que no podía moverse. Sara, dijo, y le salió áspero, inseguro. Ella se puso de puntillas y lo besó. Al principio fue vacilante, más una pregunta que una afirmación. Pero cuando él no se apartó, cuando sus manos se posaron en su cintura, se convirtió en algo más. Algo que hablaba de soledad y anhelo, y de la inesperada gracia de encontrar a otra persona que entendiera lo que significaba estar roto y seguir mereciendo ser amado. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, los ojos de Sara brillaban con lágrimas. Lo siento, susurró ella. No debería haberlo hecho. No lo hagas. Elías le acarició la cara con las manos, con cuidado de no tocar sus cicatrices, con la delicadeza que había aprendido a tener. No te disculpes, no por esto. Sé que yo no lo hago. Sé que los hombres no lo hacen, Sara. Esperó hasta que ella lo miró a los ojos. Eres hermosa. No a pesar de las cicatrices ni por alguna noble ceguera de mi parte. Simplemente hermosa. Tu fuerza, tu bondad, tu forma de ver el mundo, todo. Eso es lo que veo cuando te miro. Ella emitió un sonido entre una risa y un sollozo y lo besó de nuevo. Y esta vez ninguno de los dos dudó.
Se abrazaron a la luz del fuego, y Elías sintió algo que creía que había muerto con la alegre esperanza de un futuro que incluyera algo más que la simple supervivencia. Más tarde, mientras estaban sentados juntos en la cama, con la cabeza de Sara apoyada en su hombro, ella le hizo la pregunta que llevaba semanas rondándoles la cabeza. ¿Qué pasará cuando llegue la primavera? Elías se quedó callado durante un largo rato. Quiero quedarme. Las palabras salieron precipitadamente, como si ella las hubiera estado conteniendo y ya no pudiera más. Sé que probablemente no es lo que tenías planeado. Sé que viniste aquí para estar solo. Pero yo, Elías, nunca me he sentido tan segura ni tan valorada como en esta cabaña contigo. ¿Es una locura? No. Se volvió para mirarla. No es una locura. La verdad es que he estado temiendo la primavera porque significaba que podrías marcharte. ¿De verdad? ¿De verdad? Le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Vine aquí para escapar del mundo, pero tú me haces querer volver a formar parte de él. De las partes buenas, al menos. Sara sonrió, y la expresión transformó su rostro a la luz de la lámpara, sin ocultar las cicatrices ni intentar minimizarlas, sino simplemente sonriendo con sinceridad, sin vergüenza. Entonces, quedémonos juntos, dijo ella. Hagamos que esto funcione. Haremos que esto funcione. Él estuvo de acuerdo. Esa noche se acostaron juntos en la cama que había sido solo de ella, envueltos el uno en el otro y en mantas contra el frío de diciembre. Y por primera vez desde que Elías había llevado su cuerpo destrozado hasta la montaña, Sara durmió sin pesadillas. Afuera, la nieve seguía cayendo, suave, silenciosa e interminable. La montaña los acogía en sus antiguas manos, indiferente a las preocupaciones humanas, pero ofreciéndoles refugio de todos modos. Y en la pequeña cabaña al borde del desierto, dos almas dañadas encontraron algo que ninguno de los dos esperaba volver a encontrar. Encontraron un hogar, pero la paz del invierno nunca dura para siempre, y el mundo de abajo tiene una forma de encontrar a aquellos que pensaban que lo habían dejado atrás. En la pequeña habitación de una pensión en Copper Ridge, un hombre llamado Clayton Reeves estaba sentado leyendo una carta, y su expresión era tan fría que podía congelar el fuego. Sarah Coulter estaba viva, y la habían visto con ese ermitaño de la montaña, Kane. Clayton dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio. Llevaba meses buscando a Sarah. Desde que había regresado de San Francisco con dinero, una buena posición y la noticia de que las concesiones mineras de su padre, supuestamente sin valor, se encontraban sobre un importante yacimiento de plata. Los derechos que legalmente pertenecían a Sarah. Los derechos que habrían sido suyos si ella hubiera seguido muerta, como se suponía. Clayton Reeves sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. La había encontrado una vez. Podría encontrarla de nuevo, y esta vez se aseguraría de que las cosas terminaran como debían haber terminado desde el principio. El invierno se intensificó, y con él, el vínculo entre Sara y Elías. Pasaban los días como dos partes de un todo, completándose el uno al otro de formas que ninguno de los dos había esperado. La intimidad entre ellos creció de forma natural, no solo física, aunque también había eso, sino la intimidad más profunda del silencio compartido y las miradas cómplices, y la cómoda tranquilidad de dos personas que habían dejado de fingir ser algo distinto de lo que eran. Una mañana a finales de enero, Sara estaba ordenando sus pocas pertenencias. El vestido roto que llevaba cuando Elías la encontró, ahora limpio y remendado, pero que aún conservaba las marcas de lo que había soportado. Mientras lo doblaba con cuidado, algo duro presionó su palma a través de la tela. Palpó la costura hasta que encontró el pequeño desgarro en el bolsillo y sacó un objeto que había olvidado que estaba allí, la brújula de latón de su padre. Sara se quedó paralizada, mirando el metal deslustrado en su palma. Pensaba que lo había perdido, que lo habían tirado junto con todo lo demás cuando el pueblo la echó, pero había estado con ella todo el tiempo, escondido en los pliegues de la tela, esperando. Llamó a Elías con voz temblorosa. Él entró después de cortar leña, con el rostro enrojecido por el frío y el esfuerzo. Ella le mostró la brújula y él vio las lágrimas en su rostro. La brújula de papá. La llevaba consigo todos los días de su vida. Antes era de su padre, que la trajo desde Boston cuando la familia se mudó al oeste. La abrió con dedos temblorosos, revelando la inscripción en su interior dedicada a James Coulter. Que siempre encuentres el camino a casa. Guardé mi vestido porque era lo único que me quedaba de antes.
pero lo había olvidado. Su voz se quebró. Me lo dio el día antes de morir. Me dijo que me mantendría a salvo, que me ayudaría a encontrar mi camino cuando estuviera perdida. Elías le rodeó los hombros con el brazo. Parece que funcionó. Sara se apoyó en él, sacando fuerzas de su sólida presencia. Murió en un accidente ferroviario. Uno de los puentes se derrumbó durante una tormenta. Dijeron que no fue culpa de nadie, solo mala suerte y un mal momento. Pero papá era el maquinista ese día. Podría haber saltado, haberse salvado, pero había trabajadores en ese puente y él se quedó a los mandos. Evitó que el tren se precipitara por completo. Salvó a 6 hombres y murió en el intento. Fue valiente. Lo fue. Todos lo dijeron en su funeral. Le dieron un funeral digno. La compañía ferroviaria lo llamó héroe. Su expresión se endureció. 3 meses después, esas mismas personas que lo habían alabado decidieron que su hija era demasiado fea para mirarla y que tenía que desaparecer. Elías sintió como la ira familiar le subía por el pecho, pero mantuvo la voz tranquila. La gente tiene poca memoria para las cosas buenas y mucha para las que les incomodan. Ojalá pudiera ver este lugar, verlo a nosotros. Sara se giró en sus brazos para mirarlo. Creo que le gustaría. Valoraba el trabajo honesto y a los hombres honestos. Siempre decía que el valor de una persona no estaba en su aspecto o en cuánto dinero tenía, sino en cómo trataba a los demás cuando nadie lo veía. Un hombre sabio. Sara lo besó entonces, suave y dulcemente, y se quedaron allí, en la cabaña, con la brújula de su padre entre sus manos unidas. Esa tarde, Sara le pidió a Elías que la llevara a un lugar desde donde pudiera ver el valle. El tiempo había mejorado lo suficiente como para dar un paseo, y ella quería contemplar el mundo que había dejado atrás. Subieron a un afloramiento rocoso a unos 800 metros de la cabaña, con la nieve crujiendo bajo sus botas. Cuando llegaron a la cima, Sara se paró en el borde y contempló Copper Ridge, diminuto y lejano en el valle. Desde aquí arriba, parece casi tranquilo, dijo, como si realmente fuera un lugar donde la gente se preocupa por los demás. La distancia hace que todo parezca mejor de lo que es. ¿Alguna vez lo echas de menos? El mundo de la gente. Elías reflexionó sobre la pregunta. Echo de menos lo que creía que era antes de saber más. Pero la realidad, no puedo decir que la eche de menos. Sara se quedó callada un momento y luego dijo, solía soñar con irme de Copper Ridge, ir a algún lugar donde nadie me conociera, empezar de cero, pero tenía demasiado miedo. Miedo de encontrar la misma crueldad en otro lugar, de que el problema no fuera la ciudad, sino yo. Nunca fuiste tú, Sara. Ahora lo sé. Ella lo miró con expresión seria. Estando aquí contigo, he aprendido algo importante. Pasé muchos años tratando de hacerme aceptable para personas que nunca iban a aceptarme, tratando de ser más pequeña, más callada, menos visible. Pero tú nunca me has pedido que sea otra cosa que yo misma, con cicatrices y todo. Elías le tomó la mano. Para mí eres invaluable, tal como eres. No importa lo que los demás vean o piensen. Eres invaluable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío entre ellos, y Sara sintió que algo cambiaba en su pecho. No solo gratitud o afecto, sino algo más profundo, algo que se parecía a volver a casa después de un largo viaje por un país hostil. Te quiero, dijo simplemente. No sé cuándo ocurrió exactamente, pero te quiero, dijo Elías, y la atrajo hacia él. Ella notó que él temblaba ligeramente. Cuando habló, su voz estaba ronca por la emoción. Yo también te quiero. Nunca pensé que volvería a decir esas palabras, pero las digo. Te quiero, Sara Coulter. Se abrazaron allí, en la montaña, mientras el viento susurraba a su alrededor y el pueblo lejano permanecía afortunadamente lejos. 2 personas que habían sido destrozadas por la vida y la pérdida, encontrando fuerza el uno en el otro. Pero incluso mientras permanecían allí, envueltos en su nueva certeza, un jinete subía por el sendero de la montaña y en su alforja llevaba un cartel de "Se busca", con el nombre de Sara, acusado de un robo que nunca había cometido y con una reclamación legal de una propiedad que no le pertenecía. Clayton Reeves había venido a por lo que creía que le debía, y tenía la ley, por corrupta que fuera, de su parte. La paz que Sara y Elías habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba de una forma que ninguno de los dos podía imaginar. La pregunta era si su amor sería lo suficientemente fuerte como para capear la tormenta que se avecinaba.
Les quedaban unos días, tal vez solo unas horas, y ni siquiera lo sabían. Llegaron un martes por la mañana a principios de febrero, cuando el cielo tenía el color del óxido viejo y el aire prometía más nieve. Elías estaba fuera revisando las trampas cuando oyó los caballos, varios caballos, avanzando por el sendero con determinación. Había aprendido a interpretar el estado de ánimo de las montañas a lo largo de 8 años, y en ese momento le decía que se avecinaban problemas. Regresó rápidamente a la cabaña, con el rifle en la mano, pero lo mantuvo bajo y sin amenazar. Sara levantó la vista del guiso que estaba removiendo, vio su expresión y palideció. ¿Qué pasa? Hay jinetes subiendo por el sendero. ¿Cuántos? ¿4? ¿Quizás 5? Puede que no sea nada. Pero, ¿no crees que lo sea? No. Sara dejó la cuchara con manos temblorosas y se acercó a la ventana. Juntos vieron cómo los jinetes salían de entre los árboles y se acercaban a la cabaña. Eran 5. Incluso desde la distancia, Elías pudo ver el brillo de una placa en el pecho de uno de ellos, un alguacil. Y detrás de él, montado en un hermoso caballo negro como si fuera el dueño de la montaña, había un hombre que Elías no reconoció, pero que Sara claramente sí. Ella emitió un sonido como si le hubieran sacado todo el aire de los pulmones. Clayton. Los jinetes se detuvieron a 6 metros de la cabaña. El alguacil, un hombre corpulento con el rostro curtido como el cuero, gritó: «Elías Kane, tenemos que hablar con usted». Elías salió al porche, con Sara detrás de él. «Soy Kane, digan qué quieren». El alguacil se movió en la silla, con aire incómodo. Detrás de él, Clayton Reeves permanecía tranquilo y sereno, con una leve sonrisa en los labios. «Soy el alguacil Grady. Buscamos a una mujer llamada Sarah Coulter. Tenemos motivos para creer que podría estar aquí. ¿Y si está aquí?» El alguacil sacó un papel doblado de su abrigo. «Entonces estoy autorizado a arrestarla por robo y fraude». La mano de Sara encontró el brazo de Elías, agarrándolo con tanta fuerza que le dolía. Él podía sentir cómo temblaba. «Eso es mentira», dijo Elías con tono seco. Clayton habló por primera vez, con voz suave y culta. «Señor Kane, entiendo que quizá le hayan engañado. Sara siempre ha sido muy hábil a la hora de ganarse la simpatía de la gente, pero los hechos son claros. Robó una importante suma del dinero de la compañía ferroviaria que se guardaba en fideicomiso para el salario final de su padre». «Eso no es cierto», dijo Sara con una voz apenas audible. «El salario de papá fue pagado. Nunca toqué el dinero del ferrocarril». La sonrisa de Clayton se amplió. «En realidad, los registros mostraban lo contrario. Y está el asunto de ciertas concesiones mineras que tu padre poseía. Concesiones que, técnicamente, pasaron a ser propiedad de la empresa tras su muerte, según su contrato de trabajo. Concesiones que has intentado vender sin la debida autorización». Elías sintió que Sara se tensaba a su lado. Ni siquiera sabía nada de ninguna concesión minera. «Papá nunca las mencionó». «Por supuesto que no», dijo Clayton, con un tono rebosante de falsa compasión, «porque no tenían ningún valor. Al menos, eso es lo que todos pensaban hasta que recientes estudios geológicos revelaron importantes yacimientos de plata en esa zona». Se inclinó hacia adelante en su silla de montar. «Ahora son concesiones muy valiosas, Sara, por las que vale la pena matar», dirían algunos. De repente, Elías lo entendió todo. No se trataba de un robo o un fraude. Se trataba de dinero y codicia, y de un hombre que veía a Sara como un obstáculo para conseguir lo que quería. «Ella no irá a ninguna parte contigo», dijo Elías. El alguacil Grady se movió incómodo. «Señor, tengo una orden judicial si interfiere en un arresto legal». «¡Legal!». La voz de Elías era fría. «Este hombre intentó matarla. Hizo que la golpearan y la dejaran morir junto a las vías del tren. Ahora aparece con acusaciones falsas y espera que creamos que se trata de justicia». «Esa es una acusación grave», dijo Grady. «¿Tienes pruebas?» «Tengo su testimonio. Tengo la evidencia de mis propios ojos». Cuando la encontré apenas respirando en la tierra, Clayton sacudió la cabeza con tristeza. Sara siempre fue propensa al dramatismo. La verdad es que se marchó de Copper Ridge por su propia voluntad después de robar el dinero. Llevamos meses buscándola. Cuando uno de mis hombres vio humo saliendo de su cabaña, supimos que la habíamos encontrado. «¿Sus hombres?», dijo Sara, y ahora había acero en su voz. «Se refiere a los 3 que me sacaron a rastras de mi habitación y me dejaron morir. No tengo ni idea de lo que está hablando. He estado en San Francisco durante los últimos 6 meses. Solo regresé cuando la empresa me informó del robo y de la situación de la mina».
Era una mentira, suave y ensayada, y Elias podía ver que Marshall Grady tampoco se la creía del todo. Pero el hombre tenía una orden judicial, y tenía a 4 hombres armados detrás de él, y la ley, por corrupta que fuera, estaba de su parte. Señor Kane, dijo Grady, no quiero problemas, pero tengo un trabajo que hacer. La señorita Coulter tiene que venir con nosotros para responder a estos cargos. Si es inocente, como usted afirma, los tribunales lo determinarán. ¿Los tribunales que la declararon mentalmente incompetente por sus cicatrices? Preguntó Elias. Esos tribunales. La máscara de Clayton se resbaló por un momento y Elias vio el frío cálculo que había debajo. Esa fue una decisión médica tomada para su propia protección. Una mujer que ha pasado por lo que ha pasado Sarah, que tiene el aspecto que tiene, no es capaz de tomar decisiones acertadas sobre asuntos financieros complejos. La risa de Sarah fue amarga. Ahí está, la verdad, por fin. Soy demasiado fea para que me permitan tener propiedades, demasiado dañada para tener derechos. Sarah, comenzó Clayton, pero ella lo interrumpió. No, tú tuviste tu oportunidad de hablar, Clayton, hace 8 años. Te sentaste junto a mi cama y me dijiste que me apoyarías. Luego huiste en cuanto tuviste la oportunidad. Ahora vuelves porque de repente valgo algo, porque las concesiones mineras de mi padre resultaron ser valiosas. Ella dio un paso adelante, salió del porche y se enfrentó a él directamente. No me llevarás a ningún sitio. La expresión agradable de Clayton se endureció. Marshall, cumple con tu deber. Grady suspiró y desmontó. Señorita Coulter, la detengo. Por favor, acompáñenos sin oponer resistencia. Elias levantó su rifle, sin apuntar a nadie en concreto, pero dejando clara su postura. Ella no va a ir. Los otros 3 hombres, mercenarios, claramente buscaron sus armas. La situación se balanceaba en el filo de una navaja. Señor Kane, dijo Grady con cautela, si interfiere en este arresto, lo colgarán, y ella seguirá siendo detenida. ¿Es eso lo que quiere? Antes de que Elias pudiera responder, uno de los otros jinetes tomó la palabra. Era más joven que los demás, con ojos sinceros y el aspecto de un hombre incómodo con lo que estaba viendo. Alguacil Grady, señor. Tengo una pregunta. Grady se volvió. ¿Qué pasa, ayudante Hayes? Si se supone que esta mujer es mentalmente incompetente, ¿cómo es que está aquí de pie hablando con total coherencia? Y si robó dinero hace meses, ¿por qué no la hemos acusado hasta ahora? Y miró a Clayton. Si estaba usted en San Francisco, señor, ¿cómo es que le vi en Copper Ridge hace 3 semanas, reunido con los mismos 3 hombres que, según el señor Kane, hicieron daño a la señorita Coulter? El rostro de Clayton se tensó. Te equivocas, chico. No, señor, no creo que me equivoque. Recuerdo que me pareció extraño que te reunieras con tipos tan rudos, sobre todo porque le dijiste a todo el mundo que seguías en California. La expresión del alguacil cambió. La sospecha comenzó a sustituir a la resignación. ¿Es eso cierto, Reeves? Por supuesto que no. Los chicos estaban confundidos, pero Hayes negó con la cabeza. Lo anoté en mi diario, señor. Fecha y hora. Se lo puedo enseñar cuando volvamos. La orden judicial que Grady tenía en la mano de repente parecía menos segura. Miró de Clayton a Sarah y a Elias, y Elias pudo ver que el hombre estaba haciendo sus propios cálculos. Hayes, ¿estás seguro de esto? Sí, señor. Clayton estaba perdiendo el control. Esto es ridículo. ¿Va a permitir que los recuerdos confusos de un ayudante del sheriff interfieran en los asuntos oficiales del ferrocarril? Los asuntos oficiales del ferrocarril, dijo Sarah en voz baja. ¿O en sus asuntos personales, Clayton? Porque estoy empezando a ver la diferencia. Grady dobló la orden y la guardó en su abrigo. Creo que tenemos que aclarar algunas cosas antes de proceder a ningún arresto. Señor Reeves, voy a necesitar ver la documentación sobre esas concesiones mineras y las pruebas de este supuesto robo. Documentación oficial, no solo su palabra. Marshall. Sus órdenes eran claras. Mis órdenes eran investigar un robo y detener al sospechoso si se justificaba. Pero si todo esto se basa en un testimonio falso, entonces nos encontramos ante una situación completamente diferente. Miró a Sarah. Señorita Coulter, hoy no voy a arrestarla, pero esto no ha terminado. Tendrá que venir a Helena y presentar su caso ante un juez. ¿Un juez de verdad? Preguntó Elias. No uno que esté en el bolsillo de Clayton. El juez Morrison es territorial, responde ante el gobernador. Es de lo más honesto que hay.
El caballo de Clayton se movió bajo él, sintiendo la agitación de su jinete. Esto es absurdo. Tengo la ley de mi parte. Tiene una orden basada en cargos que empiezan a parecer muy sospechosos, dijo Grady. Y si el ayudante Hayes tiene razón, y le vio en la ciudad cuando usted afirma estar en otro lugar, tendremos que llevar a cabo una investigación completamente diferente. Elías vio el momento en que Clayton tomó su decisión. La falsa amabilidad desapareció por completo, sustituida por una furia fría. Sigue siendo fea, dijo con voz venenosa. Sigue sin valer nada sin esas reclamaciones. ¿Crees que alguien se pondrá de su parte en lugar de la mía? ¿Crees que algún tribunal creerá más en su palabra que en la mía? Creo, dijo Elías en voz baja, que acabas de demostrar a todos los aquí presentes exactamente qué tipo de hombre eres. Clayton dio un tirón a su caballo. Esto no ha terminado, ni mucho menos. Espoleó a su caballo por el sendero. Los 3 pistoleros le siguieron. Solo quedaron el alguacil Grady y el ayudante Hayes. Grady miró a Sarah con algo parecido a una disculpa en los ojos. Señorita Coulter, lo siento, pero tendrá que ir a Elena cuando el juez esté listo. ¿Puedo confiar en que acudirá voluntariamente? Sí, dijo Sarah. Ya no me voy a esconder más. Ya no me avergüenzo. Y no voy a dejar que me robe lo que es mío por derecho. Bien. Grady se tocó el sombrero. Señor Kane, manténgala a salvo hasta entonces. Esa es mi intención. Después de que se marcharan, Sarah y Elias se quedaron en silencio, asimilando la magnitud de lo que acababa de suceder. Va a luchar contra esto, dijo Sarah. Utilizará todo su dinero e influencia, y entonces nosotros contraatacaremos, dijo Elías con sencillez. Iremos a Elena, buscaremos un abogado de verdad y presentaremos la verdad ante un juez que no sea corrupto. Y si perdemos, Elías le tomó el rostro entre las manos. Entonces pensaremos en otra cosa, pero no nos rendiremos. Ahora no. No después de todo lo que ha pasado. Sarah asintió, pero él podía ver el miedo en sus ojos. Y si era sincero, él también lo sentía. Se avecinaba una tormenta, y lo único que podían hacer era prepararse lo mejor posible. Llegaron a Copper Ridge 3 días después, en circunstancias muy diferentes a las que cualquiera de ellos había imaginado. Marshall Grady iba delante, con Elias y Sarah cabalgando uno al lado del otro detrás de él, y Tom y los otros hombres de las montañas cerrando la marcha. El pistolero herido había sido detenido, y su testimonio se había sumado al creciente caso contra Clayton Reeves. El pueblo se reunió mientras cabalgaban por la calle principal. Algunas caras mostraban vergüenza, otras desafío y otras simplemente la curiosidad inexpresiva de quienes observan cómo se desarrolla el drama ajeno. Sarah mantuvo la barbilla alta y la mirada al frente, negándose a esconderse o apartar la vista. Encontraron a Clayton en la oficina del ferrocarril, sentado detrás de un escritorio como si aún fuera el dueño del mundo. 2 de los investigadores del gobernador estaban con él, revisando libros de contabilidad y documentos. Cuando Sarah y Elias entraron, escoltados por Grady, el rostro de Clayton pasó por varias expresiones antes de quedarse en una fría furia. «Esto es absurdo», dijo, poniéndose de pie. «Soy un hombre de negocios respetado. No pueden creerlo. Tenemos sus libros de contabilidad», dijo uno de los investigadores con calma. «Tenemos el testimonio de 3 testigos diferentes, y tenemos la documentación original de la señorita Coulter que prueba que las concesiones mineras de su padre nunca fueron propiedad de la empresa». Los ojos de Clayton encontraron a Sarah, y la mirada que le dirigió era puro veneno. «¿Creéis que habéis ganado algo? ¿Creéis que alguien en esta ciudad os aceptará? Sigues siendo horrible, sigues estando dañada. Ninguna cantidad de dinero cambiará eso». Sarah dio un paso adelante y Elías vio en qué se había convertido la mujer en estos meses. Fuerte, segura, sin vergüenza. «Tienes razón», dijo en voz baja. «El dinero no cambia mi aspecto. Pero hay algo que nunca has entendido, Clayton. Ya no necesito tu aceptación. No necesito la aceptación de esta ciudad. Ahora conozco mi valor, y no tiene nada que ver con mi rostro ni con tu opinión». Palabras valientes de una mujer que ha estado viviendo en el desierto como un animal. He estado viviendo con un hombre que me ve como un ser humano. Eso es más de lo que jamás he recibido de ti o de cualquier otra persona de este pueblo. Elías se acercó para ponerse a su lado, con su presencia sólida y comprensiva. La mueca de desprecio de Clayton se acentuó. El ermitaño, por supuesto. ¿Qué tipo de hombre quiere a una mujer con ese aspecto?
Solo uno que no puede aspirar a nada mejor. Antes de que Elías pudiera responder, Sara volvió a hablar, con una voz que resonó en toda la sala. El tipo de hombre que tiene carácter, que tiene integridad, que sabe que el amor no tiene que ver con la perfección. Se trata de ver a alguien con claridad y elegirlo de todos modos. Hizo una pausa. Tuviste tu oportunidad conmigo, Clayton, cuando era joven e inmaculada y todo lo que creías que querías, y huiste, no porque yo hubiera cambiado, sino porque eras demasiado superficial para ver más allá de una apariencia que no importaba. Yo tenía mejores perspectivas. Tú tenías codicia y crueldad, y ahora vas a tener una celda. Se volvió hacia los investigadores. Tienen lo que necesitan. Sí, señorita Coulter. Entonces he terminado aquí. Sara miró a Clayton por última vez. Te perdono, no por tu bien, sino por el mío, porque ya no llevo tu veneno conmigo. Se dio la vuelta y salió, con Elías a su lado. Detrás de ellos, oyeron la voz de Clayton elevándose con ira y negación, pero las palabras ya no importaban. No tenían poder. Afuera se había reunido una multitud. Sara vio los rostros de personas que había conocido toda su vida. El tendero que se había negado a atenderla. Las señoras de la iglesia que le habían sugerido que rezara en casa. Las madres que habían alejado a sus hijos de ella en la calle. Y allí, al borde de la multitud, estaba la dueña de la pensión que había dejado que los hombres de Clayton se la llevaran a rastras. La mujer dio un paso adelante, con el rostro crispado. Sara, lo siento. Tenía miedo. Él amenazó mi negocio, dijo. Se detuvo con lágrimas en los ojos. No hay excusa. Debería haberte protegido. Debería haber sido más valiente. Sara la miró durante un largo momento. La antigua Sara, la que había pasado años absorbiendo la crueldad e interiorizándola, habría respondido con violencia o habría aceptado la disculpa con humilde gratitud. Pero esta Sara, la que había sobrevivido, luchado y aprendido su valor, sabía que había una tercera opción. Deberías haber sido más valiente, admitió. Y espero que la próxima vez lo seas. Cuando alguien necesite ayuda, cuando alguien esté sufriendo, espero que recuerdes este momento y tomes una decisión diferente. La mujer asintió, aún llorando. Otra voz gritó entre la multitud. Señorita Coulter, espere. Era el herrero, un hombre corpulento llamado Henderson, que nunca había sido cruel con ella, pero tampoco había sido especialmente amable. Llevaba algo en las manos. He hecho esto, dijo, mostrando dos sencillas alianzas de oro. Anillos de boda. He oído que usted y el señor Kane probablemente se casarán. Considérelos un regalo, quizá una disculpa por no haberme plantado cuando debía hacerlo. Sara tomó los anillos, sintiendo su peso, la sencilla belleza de la artesanía honesta. Gracias, dijo. Son preciosos. Henderson asintió, con aire aliviado. ¿Te mereces algo mejor de nosotros? ¿De todos nosotros? Sí, dijo Sara simplemente. No todos los presentes parecían avergonzados. Algunos seguían mirando sus cicatrices con repugnancia o lástima. Pero Sara descubrió que no le importaba. Sus opiniones ya no tenían el poder de herirla. Se volvió hacia Elías, que la había estado observando con orgullo silencioso. ¿Podemos irnos a casa ya?, preguntó. Él sonrió. Sí, vamos a casa. Montaron en sus caballos y salieron de Copper Ridge con la cabeza alta. Tom y los otros hombres de la montaña cabalgaron con ellos durante un rato. Luego se separaron en varios puntos para regresar a sus propias cabañas, a sus propias vidas. Pero cada uno se detuvo para estrechar la mano de Elías y saludar respetuosamente a Sara antes de marcharse. «Tienes buenos amigos», dijo Sara mientras ella y Elías cabalgaban solos por el sendero hacia su montaña. «Tenemos buenos amigos», corrigió Elías. «Nos defendieron a los dos». La cabaña apareció entre los árboles cuando el sol se ponía, con la luz dorada filtrándose a través de los pinos. Estaba exactamente como la habían dejado, pequeña, sencilla, perfecta a su manera. Pero cuando desmontaron y se dirigieron hacia la puerta, Sara vio algo nuevo. En el porche, alguien había dejado una cesta. Dentro había provisiones, pan fresco, conservas, un jamón ahumado y una nota. Sara desplegó la nota y la leyó en voz alta. «De parte de tus vecinos de la montaña, bienvenidos a casa». Miró a Elías con los ojos brillantes. «Nos han dejado regalos. La gente de la montaña cuida de los suyos», dijo él. «Y ahora tú eres una de nosotros». Esa noche se sentaron junto al fuego. Los dos anillos de oro descansaban sobre la mesa entre ellos.
Sara cogió uno y lo giró a la luz del fuego. ¿Cuándo los usaremos?, preguntó. Elías le tomó la mano. Cuando tú quieras. Mañana, la semana que viene, el año que viene. No voy a ir a ningún sitio. Mañana, decidió Sara, quiero ser tu esposa mañana. Entonces mañana será. Se abrazaron mientras el fuego se apagaba y las montañas se sumergían en la quietud del atardecer. Afuera, un búho ululó y en algún lugar muy por debajo, Copper Ridge seguía su curso sin ellos. Pero aquí arriba, en esta cabaña al borde del mundo, dos personas que habían sido destrozadas por la crueldad y sanadas por el amor, se preparaban para el siguiente capítulo de sus vidas juntos. 3 meses después, la montaña lucía sus colores veraniegos como una celebración. Las flores silvestres cubrían los prados con oleadas de púrpura, amarillo y blanco. Los arroyos corrían llenos con el deshielo y el aire traía el aroma de los pinos y las posibilidades. Sara estaba de pie en el porche de su cabaña, que ahora era verdaderamente suya, en todos los sentidos, observando a Elías trabajar en el pequeño jardín que habían plantado juntos. Llevaba el cinturón de cuentas que él le había regalado ese invierno, y en su mano izquierda, el sencillo anillo de oro que Henderson había forjado brillaba bajo el sol de la tarde. Se habían casado al día siguiente de regresar de Copper Ridge, con Tom y su esposa como testigos y la montaña como catedral. No hubo una ceremonia elegante, ni una multitud de invitados, solo 2 personas que se hicieron promesas que tenían intención de cumplir. Las concesiones mineras habían resultado tan valiosas como Clayton había creído. Sara las había vendido a una empresa minera de Helena por una cantidad de dinero suficiente para asegurar su futuro varias veces, pero habían decidido mantener una vida sencilla. La cabaña se había ampliado ligeramente, un dormitorio separado, una estufa mejor, ventanas que dejaban entrar más luz, pero seguía siendo básicamente el mismo lugar al que Elías la había llevado hacía tantos meses. Sin embargo, algunas cosas habían cambiado. Habían comprado tierras, asegurado sus derechos sobre el valle de la montaña al que llamaban hogar, y habían abierto su puerta a otros. Ya habían acogido 2 veces a personas que huían de situaciones difíciles. Una viuda con 2 hijos que huía de un yerno maltratador. Un joven que huía de un delito que no había cometido. Les habían ofrecido refugio, provisiones y la misma aceptación sin complicaciones que Elías le había mostrado a Sara al principio. Sara lo llamaba devolver el favor. El sonido de caballos que se acercaban llamó su atención. Un pequeño grupo cabalgaba por el sendero. El alguacil Grady, el ayudante Hayes y una mujer que Sara no reconocía. Señora Kane, la saludó Grady al acercarse, tocándose el sombrero. El título seguía provocando a Sara una cálida sensación incluso meses después de la boda. Marshall, ayudante, bienvenidos. Elías salió del jardín, limpiándose las manos en los pantalones. Los 3 jinetes desmontaron y la mujer dio un paso adelante. Era joven, de unos 20 años, con ojos nerviosos y un moratón amarillento en la mejilla. Esta es la señorita Elizabeth Chen, dijo Grady. Se encuentra en una situación similar a la que usted vivió, señora Kane. Los detalles son diferentes, pero se trata del mismo tipo de problema. Un hombre con dinero e influencia que intenta obligarla a hacer algo que ella no quiere. Sara lo entendió de inmediato. Se adelantó y tomó la mano de la joven. Aquí estará a salvo todo el tiempo que necesite. El alivio inundó el rostro de Elizabeth. Gracias. Me dijeron que usted lo entendería y que me ayudaría. Lo entendemos y lo haremos. Sara miró a Grady. Clayton, que sigue en prisión, lo estará durante años, pero, por desgracia, no es el único hombre cruel de la zona. No, Sara asintió. No lo es. Después de que Grady y Hayes se marcharan, Sara instaló a Elizabeth en la habitación libre de la cabaña y le llevó un té. La joven contó su historia, un compromiso forzado, amenazas contra su familia, la lenta comprensión de que tenía que huir o quedaría atrapada para siempre. Pensaba que estaba siendo una cobarde, susurró Elizabeth. Huyendo. No hay nada cobarde en negarse a dejar que otra persona controle tu vida, dijo Sara con firmeza. Eres valiente, no dejes que nadie te diga lo contrario. Esa noche, los 3 se sentaron alrededor de la mesa para cenar. Elías, Sara y Elizabeth, y Sara vio a su yo más joven en la mujer asustada que tenía enfrente, pero también vio fuerza allí, esperando a ser reconocida y reclamada. ¿Cuánto tiempo te llevó?, preguntó Elizabeth. ¿Dejar de tener miedo? Sara consideró la pregunta.
A veces sigo teniendo miedo de cosas diferentes a las de antes, pero el miedo no desaparece sin más. Lo que cambió fue que aprendí que el miedo no tiene por qué controlarme, que podía tener miedo y seguir actuando, seguir eligiendo, añadió Elias. Y a veces, tener a alguien a tu lado lo cambia todo. No estás sola en esto, señorita Chen. Más tarde, después de que Elizabeth se hubiera acostado, Sarah y Elias bajaron al lugar donde ella había pedido ver por primera vez el valle. Las luces de la ciudad eran visibles en la distancia, diminutas e insignificantes desde esa altura. ¿Alguna vez lo echas de menos?, preguntó Elías. ¿La ciudad, la gente, la vida que tenías antes? Sarah negó con la cabeza. Echo de menos a mi padre. Echo de menos quién era antes del accidente. A veces no por mi aspecto, sino por lo sencillas que parecían las cosas entonces. Pero la ciudad, la vida que llevaba, no, eso no era vivir. Era solo existir. Y apenas eso, se volvió hacia él. El sol poniente pintaba el cielo de tonos dorados y carmesí detrás de ella. Esto es vivir. Ayudar a Elizabeth es vivir. Trabajar a tu lado cada día, construyendo algo real que está vivo. No lo cambiaría por nada. Elías la atrajo hacia él. Pasé 8 años pensando que quería estar solo. Me convencí de que estaba mejor sin nadie. Entonces apareciste tú y me demostraste que estaba equivocado en todo. Siento haber arruinado tu soledad, dijo Sarah. Pero ella sonreía. Es lo mejor que me ha pasado nunca. Esa ruina. Se quedaron allí de pie mientras el sol se ocultaba tras las cimas, envueltos el uno en el otro, y en la vida que habían construido a partir de pedazos rotos. La brisa de la montaña susurraba a su alrededor, llevando el aroma de los pinos, las flores silvestres y el hogar. Una semana más tarde, Sarah cabalgó hasta las vías del tren donde Elias la había encontrado. No había vuelto desde aquel terrible día, pero ahora necesitaba verlo. Necesitaba recuperar aquel espacio. Las vías parecían iguales, los raíles de hierro se extendían en la distancia, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban a su lado. Pero Sarah había cambiado. Desmontó y caminó hasta el lugar exacto donde había yacido, esperando la muerte. Y se quedó allí, bajo la luz del sol, con sus cicatrices visibles y sin vergüenza, y no sintió más que gratitud por el hombre que había visto su valor cuando ella misma lo había olvidado. Sacó la brújula de su padre del bolsillo. Ahora la llevaba siempre consigo y la abrió. La inscripción seguía diciendo: «Que siempre encuentres el camino a casa». «Lo he encontrado, papá», susurró. No es lo que esperaba. Es mejor. Cerró la brújula, montó en su caballo y cabalgó de vuelta por la montaña hacia Elias, hacia Elizabeth, que necesitaba ayuda, hacia la vida que había construido a partir de las cenizas, el coraje y el amor. Detrás de ella las vías del tren se extendían, vacías y frías, pero más arriba, en la montaña, salía humo de la chimenea de la cabaña, y Sarah podía ver a Elias de pie en el porche, esperándola. Por fin había encontrado su camino.